días, mi nombre es Roberto Gil, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy les vengo a hablar acerca del Estado civil, la incapacidad, la capacidad, la figura de la interdicción y de la inhabilitación. Presente investigación con relación a las instituciones que consagran el Estado civil y su importancia en el derecho venezolano y cómo ha evolucionado desde su origen en el derecho romano, siendo un conjunto de cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas y se refieren a la posición de una persona dentro de una comunidad política frente a su familia y la persona en sí. En este mismo orden de ideas se estudiará lo referente a la institución de la capacidad, que es el medio de la aptitud que tienen las personas en relación a los derechos y deberes jurídicos, así como también será investigado el régimen de incapacidades clasificadas en incapacidades de obrar y de goce, la figura estipulada por el legislador como interdicción, que es aquella privación de la capacidad negocial por un defecto intelectual que se vuelve grave y constante, y finalmente la institución de la inhabilitación, que viene a ser una privación limitada de la capacidad negocial, por cuanto el defecto intelectual no resulta tan grave como para realizar un procedimiento de interdicción. El civil, con origen en el derecho romano, era presupuesto de capacidad jurídica e incluso de la personalidad de los individuos de la especie humana. Se clasificaba en tres: libertad, ciudadanía y familia, y requería de posición en las tres para tener plena capacidad jurídica. Ahora bien, en la actualidad son definidos como el conjunto de condiciones o cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas y que hacen referencia a su posición dentro de una comunidad política, a su condición frente a una familia y frente a las personas. El status civitatis tiene relevancia jurídica frente a una comunidad política determinada. Dentro del Estado político se comprende la nacionalidad, la ciudadanía, siendo el primer vínculo de una persona con el Estado, y el segundo es la aptitud para ejercer derechos políticos. El estatus familiar nos hace remisión directamente al derecho de familia respecto a la institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque se puede ser soltero, casado, separado de cuerpos, divorciado o viudo. Y también nos hace referencia al parentesco, tres estados fundamentales que son el pariente consanguíneo por afinidad o el vínculo de extraño. El consanguíneo descienden de familia común, también cuando se está en presencia de una adopción plena. Entonces estamos en presencia de primero una consanguinidad natural y la segunda establecida de forma legal. Está el vínculo por afinidad, que es el que une a los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro, en el caso de los cuñados. Y tenemos el vínculo de extraño, dos personas que están unidos pero no tienen parentesco alguno, como amigos o socios. El estatus personal es el conjunto de condiciones o cualidades consideradas relevantes para una persona. El hecho de ser persona humana, la personalidad y sus derechos. El hecho de ser una persona y no otra es la identidad que trae consigo nombre, seudónimo o sobrenombre. La localización de la persona, bien sea en su domicilio, residencia o habitación. Otras condiciones adicionales, de las cuales las más relevantes son la edad, la salud principalmente mental, la emancipación, la interdicción y la inhabilitación. Estas son llamadas condiciones de la capacidad. Los caracteres del Estado civil son cualidades que le corresponden a una persona que no pueden tener mientras conserven una anterior. Supone una alternativa, ya que produce un cambio. No puede ser separado de la persona, no es un derecho subjetivo, por lo cual la importancia de sus condiciones y sus consecuencias al reclamar el Estado civil propio y se puede impugnar el ajeno. Es único, ya que es un acto del cual se derivan otros estados y es absoluto porque genera efectos frente a los demás. Otros caracteres es que interesa al orden público, no se puede disponer ni prescribir. Es necesario, toda persona debe tener un estado civil y es indispensable porque no se puede cambiar por la voluntad de los particulares. La intervención de la voluntad en la constitución de un estado civil puede ser consecuencia directa, pero no exclusiva, como es el caso del matrimonio, lo cual hace el cambio de soltería a matrimonio, de la voluntad del sujeto distinto. Por ejemplo, si el marido no hace ejercicio oportuno de las acciones sobre el hijo que resulta adulterino de una mujer casada, éste requerirá o adquirirá la condición de hijo legítimo. También existe la intervención de la voluntad en la modificación de un estado civil. Cada vez que se adquiere un estado nuevo, el anterior es modificado y extinguido. Una vez que se pasa a ser casado, ya no se vuelve a ser soltero. Existe la intervención de la voluntad en la transmisión de un estado civil, porque en principio son intransferibles por la voluntad, pero puede tener intervención en casos de comunicación, como la facultad que se le otorga a la mujer casada cuando ésta puede hacer uso del apellido del marido. De igual manera, estamos en presencia de la intervención de la voluntad en la extinción de un estado civil. La constitución de un nuevo estado civil implica directamente la extinción del anterior.
Existe una intervención moderada cuando se reserva a determinadas personas la facultad de pedir la nulidad del matrimonio. Este también es imprescriptible, no se adquiere por usucapión ni por prescripción extintiva. Aun cuando es de orden público, el estado civil no necesariamente son sus consecuencias. ¿Por qué interesa el orden público? Por las consecuencias extrapatrimoniales. Son indisponibles los deberes de protección derivados del estado civil, la guarda paterna de los hijos, por ejemplo, y los deberes de obediencia, la debida obediencia que le corresponde del hijo al padre. Entonces, la ley puede autorizar las modificaciones por parte de los particulares en caso de los cónyuges separados que solicitan de mutuo acuerdo establecer la guarda del hijo. Y tiene consecuencias patrimoniales. Una vez se produce un derecho pecuniario derivado del estado civil, este se separa del Estado y se hace disponible. Es el caso de cuando una persona fallece y los herederos tienen derecho a reclamar la herencia. Los efectos que tiene el estado civil influyen en la determinación de la capacidad de goce, en la determinación de la capacidad de obrar. El menor casado tiene mayor capacidad de obrar que el menor que es soltero. Influye en la atribución de derechos, poderes, deberes del estado de padre y del conjunto de derechos y poderes y deberes que implica la patria potestad en relación a los hijos. En relación al estado y capacidad, el estado influye directamente en la capacidad. El matrimonio, por ejemplo, emancipa al menor de edad. Las personas pueden carecer de capacidad de obrar, mas no de estado civil. Hay hechos que influyen directamente en la capacidad, pero no influyen en el estado civil y son condiciones como la edad o la salud mental. Ahora bien, ¿qué es la capacidad? Es la medida de aptitud de las personas en relación a los derechos y deberes jurídicos. Se distingue entre capacidad jurídica, legal o de goce, por una parte, y por la otra parte tenemos la capacidad de ejercicio o de obrar. Cuando hablamos de capacidad de goce, hablamos de la medida de aptitud para ser titular de derechos y deberes. Y cuando hablamos de capacidad de obrar, es la medida de aptitud para producir efectos jurídicos mediante actos de la voluntad. En la capacidad de obrar se distingue la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para realizar negocios jurídicos válidos en nombre propio. Tenemos la capacidad de imputación, que es la aptitud para quedar obligado frente a nuestras actuaciones por hechos ilícitos. Y capacidad procesal, que es la aptitud para realizar actos procesales debidamente válidos. Los principios que rigen la capacidad son los siguientes. Es imposible que una persona carezca por completo de capacidad jurídica, legal o de goce. La capacidad de obrar de una persona presupone la capacidad de goce. Sin embargo, la capacidad de goce no es presupuesto de la de obrar. Las normas que rigen la capacidad de goce y la capacidad de obrar son por completo distintos, así lo ha establecido el legislador. No existe una incapacidad general de goce, pero sí de obrar. Y el número de personas afectadas por incapacidad de obrar es mucho mayor que las afectadas por incapacidad de goce. La incapacidad de goce no es remediable, mientras que la de obrar sí. Las normas que rigen la capacidad negocial son diferentes a las que rigen la capacidad delictual. Estamos en presencia de que la capacidad es la regla y la incapacidad será la excepción. No existe una incapacidad que no esté estipulada por el legislador, pues estaríamos en presencia de un vacío legal, y las normas que establecen la incapacidad son de interpretación restrictiva. En caso de ir a la vía jurisdiccional, quien afirma la incapacidad propia de un tercero es quien tiene la obligación de probar. Incapacidad de goce contempla la siguiente clasificación. Para suceder a intestato, cualquiera que sea la persona, los que al momento de la apertura no se hayan concebido o los que no hayan nacido vivos, según establece el artículo 809 del Código Civil. Para determinadas personas, la ley los califica como indignos, según el artículo 810, a menos que hayan sido rehabilitados, con la salvedad del padre, la madre o ascendientes indignos para recibir una herencia, que esto no perjudique a los hijos o a sus descendientes para recibir una herencia. ¿Quiénes son incapaces para recibir por testamento? Los mismos que son para suceder a intestato, con excepción de que para recibir por testamento los hijos de una persona viva al momento de la muerte del testador no estén concebidos. Para heredar por testamento son incapaces las iglesias de cualquier credo, los institutos de manos muertas, los ordenados in sacri, a menos que sean de sus cónyuges. Y finalmente, los indignos son incapaces para recibir por testamento. Incapaces para recibir por donación, los mismos que son incapaces para recibir por testamento. Son incapaces para adquirir bienes inmuebles los institutos de manos muertas. En materia de venta, son incapaces para venderse entre sí marido y mujer. No pueden comprarse ni en subasta pública, directa o indirectamente, el padre o la madre, los bienes de sus hijos sometidos a patria potestad, los tutores, protutores o curadores, los bienes de los sometidos a su protección, mandatarios, administradores o gerentes
de los bienes encargados de su venta. Los empleados públicos no pueden adquirir bienes de la nación, de los estados o sus secciones. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios y otros funcionarios tribunalicios no pueden realizar compras de los derechos o acciones litigiosas de los tribunales de los que ellos formen parte. La incapacidad en la razón de tutela. Los tutores y protutores son incapaces de comprar los bienes de su pupilo y de obtener beneficios en nombre propio o de un tercero, ni de hacerse cesionarios de créditos en contra de él. La incapacidad de obrar se separa en incapacidad de materia negocial, como son los menores de edad, los entredichos y los inhabilitados, y en materia delictual son las personas privadas del discernimiento al momento de cometer el hecho ilícito. Cuando se trate de un daño, el juez puede condenar el pago de una indemnización. Posteriormente tenemos las incapacidades naturales y civiles. La natural derivará de la propia naturaleza de la persona y es reconocida por la ley, como en el caso de los niños de corta edad. Y la civil es establecida por la ley y por lo generalmente las naturales y las civiles coinciden, salvo en algunos casos los afectados por las normas, como el grupo específico de los condenados a presidio. Existen incapacidades de protección y de defensa civil. Las de protección están establecidas en beneficio directo de los intereses del incapaz, como el caso de las personas que sufren de un problema en su desarrollo mental, y la defensa social se establecen por necesidades colectivas, como el caso nuevamente de los entredichos a condena. El régimen de los incapaces puede reducirse principalmente a dos categorías, y la ley debe establecer la manera en que los afectados puedan realizar negocios jurídicos que sean válidos. El régimen de representación, el interviniente sustituirá al incapaz y así actúa en su nombre sin que éste intervenga. Y el régimen de asistencia, autorización, la iniciativa siempre la conservará el incapaz para los actos jurídicos, pero para la validez de los actos, este incapaz debe ser asistido con quien lo protege. Existe una particularidad y es que no todos los incapaces están sometidos a la potestad de otra persona. En el caso de los menores no emancipados y los entredichos por defecto mental. Todos los incapaces están sometidos al régimen de potestad y están sometidos al régimen de representación, pero no todos los sometidos a representación estarán sometidos a un régimen de potestad, como es el caso de los sometidos a condena penal. A veces la facultad de representación se encuentra en manos distintas de quien tiene el gobierno del incapaz. Bien. La interdicción es definida como la privación de la capacidad negocial por un estado constante de un defecto intelectual que resulta grave o producto de una condena penal. Por tanto, es sometido a una incapacidad negocial plena, general y uniforme. La interdicción puede ser legal, ya que no necesita de otros requisitos como la condena penal, o puede ser judicial como producto de un defecto intelectual grave y habitual, y esta necesita el pronunciamiento de un juez. ¿A quién interesa la interdicción? La legal atiende los intereses del incapaz en lo referente a su patrimonio, y la judicial busca proveer la protección al enajenado y sus intereses individuales, así como los intereses sociales, familiares y de terceros, a fin de que no se causen daños injustos. Las causas de la interdicción judicial son un defecto intelectual grave, psíquico o mental. Con este defecto no puede proveerse del cuidado de sus intereses el entredicho. Tiene que ser un defecto habitual, debe ser continuo y constante. No es necesario que éste sea incurable. La ley provee interdicciones, procesos para personas que tengan intervalos de lucidez. ¿Quiénes podrían ser declarados entredichos? Los mayores de edad, los menores no emancipados y los menores no emancipados en el último año de su minoría, y esta será efectiva a partir de cumplir la mayoría de edad, con el fin de que se mantenga un régimen de protección. Los que pueden solicitarlo son el cónyuge o el excónyuge en representación de los hijos comunes, cualquier pariente, ya que esta solicitud es concurrente y no de forma jerárquica, el síndico procurador municipal en razón del interés colectivo o cualquier persona con interés como un socio. Incluso el juez puede actuar de oficio. El procedimiento de interdicción se divide en dos partes, una parte sumaria y una parte plenaria. En el sumario, promovida la interdicción al juez, se aperturará el juicio y se procederá a la averiguación de los hechos. Se nombrarán los expertos que consideren necesario para que examinen a la persona y, en su defecto de falta, se nombrarán a personas que tengan práctica en la medicina. Será interrogada la persona de la que se trata y se dejará en acta constancia de estas preguntas y respuestas, el cual es requisito indispensable. Asimismo, se dirá a los parientes inmediatos, 4 de ellos. A falta de ellos serán escuchados familiares o amigos cercanos, y a quien se considere pertinente. Posterior a esta averiguación, el juez
declarará terminado el juicio si no hay motivo suficiente, y dejando la posibilidad de que vuelva a ser intentado si existen nuevos hechos o datos. O por el contrario, si encuentra elementos suficientes, declarará una interdicción provisional y nombrará un tutor interino. Una vez declarada la interdicción provisional, se pasa al proceso plenario, donde queda abierta a pruebas por el término de la causa ordinaria, pudiendo promover pruebas el entredicho provisional o su tutor interino. Incluso si hubiese otra parte interesada, pudiese promover pruebas. Aquí hay una particularidad, que la carga de la prueba no recae sobre el entredicho provisional para demostrar que él no tiene el defecto. Al contrario, quien promueve la interdicción es quien debe probar el defecto. La decisión puede ser para decretar la interdicción definitiva o declarar que no hay lugar a ella, y la sentencia siempre debe ser consultada con el superior. La competencia le corresponde al juez de primera instancia en lo civil del domicilio de la persona afectada. La interdicción surte efecto desde el día que es decretada de forma provisional por el juez. Así, el afectado pierde el gobierno de su propia persona. Queda afectado también de capacidad negocial plena, general y uniforme desde la declaración de la interdicción provisional. Se puede invocar la nulidad relativa de los actos a favor del entredicho y de sus herederos, pero no surte con efecto anterioridad a la fecha del decreto. Existe la excepción a la impugnación de los actos después de la muerte, cuando la interdicción hubiese sido promovida antes de la muerte, pero sin que se hubiese desistido o declarada sin lugar este procedimiento. Y el entredicho queda desde este momento sometido a la tutela de los entredichos por defecto intelectual se regirá por la misma norma de las disposiciones de tutela ordinaria de menores. En cuanto a la designación del cargo, el cónyuge mayor de edad que no haya sido separado de bienes legalmente será el tutor del cónyuge entredicho. Si existe la falta del cónyuge o este se haya impedido, el padre o la madre del entredicho pueden acordar el ejercicio de la tutela. A falta de estos tres anteriores mencionados, será el tutor o a quien hayan nombrado por testamento. A falta de todos los anteriores, el juez nombrará un tutor al entredicho de acuerdo a las normas establecidas para los menores no emancipados. En cuanto a las formalidades previas, el padre, madre o cónyuge no necesitan prestar caución ni están obligados a rendir cuentas. En cuanto a las funciones, la principal función es el cuidado del entredicho, para que éste recupere su capacidad. Se pueden aplicar los productos de sus bienes en perseguir esta salvedad. No existe ninguna obligación de continuar con el cargo por más de 10 años, con excepción del cónyuge, los ascendientes o los descendientes. La revocación puede ser solicitada al cesar el defecto que fundamentó la interdicción. Los legitimados son los parientes, el cónyuge, el entredicho, el síndico procurador municipal o el juez de oficio. Se procede cuando se prueba que esta causa ha cesado en efecto. La decisión del juez debe ser consultada con el superior. La interdicción legal es causada a toda persona condenada a presidio durante el periodo de ese tiempo y resulta una pena accesoria a la condena. El reo no queda sometido al gobierno de otra persona, sino al régimen penitenciario, y tiene capacidad para sus actos personales que no pueden ser realizados por voluntarios, solo a través de representantes voluntarios, como el reconocimiento de un hijo. El reo puede por un mandatario realizar actos jurídicos relativos a los derechos de autoría, y la nulidad de los actos realizados por el reo durante la condena son absolutos. La inhabilitación es la privación de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que resulte menos grave que aquel para solicitar la interdicción. Puede ser legal y serán afectados por ley o judicial la que es declarada por el juez. La inhabilitación por condena penal, cuando ésta implica en razón de ejercer cargos públicos, políticos o de profesión, no implica una inhabilitación civil. La inhabilitación judicial es causada por debilidad de entendimiento, como pérdida de memoria o dificultad de razonar, y la prodigalidad, al incurrir en gastos desproporcionados, mermando injustificadamente la propia fortuna. Puede ser solicitada por las mismas personas facultadas a solicitar la interdicción. De igual manera, consta de un procedimiento sumario, similar al de la interdicción, pero en este no se decreta una inhabilitación temporal, ya que el grado menor permite esperar la sentencia definitiva y esta debe consultarse con el superior. La competencia de igual manera le corresponderá al juez de primera instancia en lo civil del domicilio del afectado. Con los efectos de la inhabilitación no se priva de libre gobierno a la persona. El legislador faculta al juez en razón del grado de necesidad para determinados casos.
No se permite impugnar los actos anteriores y no se pueden realizar donaciones solo al cónyuge en razón del matrimonio. Queda sujeto a curatela, que es el régimen de asistencia, y la rehabilitación se solicitará al juez al cesar la causa que la motivó. La inhabilitación legal regulada en el artículo 400 del Código Civil es aplicada para sordomudos, ciegos por nacimiento y aquellos cegados durante la infancia antes de alcanzar la mayoría de edad, en razón de la necesidad de los actos que exceden de la simple administración, y se aplica por analogía lo dispuesto para la rehabilitación judicial del inhabilitado. Las diferencias entre la inhabilitación y la interdicción judicial en cuanto a las causas. La interdicción judicial solo procede con un estado habitual y la inhabilitación judicial procede por un defecto intelectual menos grave o por la prodigalidad. En cuanto al procedimiento, la interdicción presupone un juicio de dos fases, con un sumario y un plenario, decretando una interdicción provisional. El juicio de la inhabilitación, si bien consta de un sumario y un plenario, no existe la inhabilitación provisional. Y en cuanto al gobierno de las personas, la interdicción somete a la persona a la potestad del tutor. La inhabilitación no priva del gobierno de la propia persona. En cuanto al grado de la incapacitación, la interdicción crea incapacidad absoluta, general y uniforme, y la inhabilitación implica una limitación que no es uniforme ni se extiende en general a todos los negocios. En cuanto al régimen de los incapaces, la interdicción somete a representación y la inhabilitación a asistencia. Es evidente la importancia de los regímenes de protección definidos por el legislador venezolano, como la interdicción y la inhabilitación, así como sus procedimientos en aras de proteger al privado de discernimiento y afectado por el defecto intelectual, incluyendo en estos casos al sometido a condena penal como pena accesoria, que pasa a ser un entredicho a disposición del régimen penitenciario. Así también la inhabilitación a personas que incurren en la prodigalidad, hasta llegar el legislador a incluir en la inhabilitación legal a sordomudos, ciegos por nacimiento y cegados antes de su mayoría de edad, siendo que todos los entredichos e inhabilitados pueden ser rehabilitados al cesar la causa que motivó, y que los encargados del cuidado de los enajenados deben, además de tener una conducta a favor del beneficiado y de afectados, deben perseguir el cese de esta condición. Por eso también el legislador faculta como solicitantes no solo a los familiares, sino también a terceros interesados en obtener esta protección. Existe una particularidad que el juez puede decretar si el cuidado se realizará en casa o en un centro especial.